En este video vamos a estudiar un cuarto ejemplo de álgebra de funciones. Pero en este caso es bien interesante porque no hay letras, no tenemos expresiones algebraicas. Entonces, ¿cómo es esto que álgebra de funciones? Este es un ejercicio que aparece en el libro de Stewart y que me parece muy interesante cuando se está aprendiendo precálculo o funciones. Dice, use suma gráfica para trazar la gráfica de f y g. O sea, me están diciendo que yo halle la gráfica de esta función, f más g de x. Listo, pero lo único que me están proveyendo son las gráficas de f y las gráficas de g. Por definición sabemos que f más g de x es igual a f de x más g de x. Básicamente que yo sume las dos. Entonces lo que yo necesito hacer, o el razonamiento que debo utilizar para este ejercicio, es empezar a evaluar números. ¿Sí? Empezar a evaluar números y tratar de trazar puntos. Por ejemplo, yo aquí tengo el 0, yo voy a evaluar a x igual a 0, también lo voy a evaluar cuando tenga 1, cuando tenga 2, cuando tenga 3, y puedo evaluar cuantos quiera. En ese caso, las gráficas acaban en 6, entonces vamos a evaluar hasta el 6. ¿Qué pasará o qué obtendré si yo calculo f más g de 0? F más g de 0, nuevamente por definición, es f de 0 más g de 0. Pero ¿cuál es el valor de f de 0? Es decir, si yo evalúo 0 en la función f en la roja, ¿qué valor sale? Si usted nota, si usted mete 0 para la función f, sale por acá el 2. ¿Correcto? Vamos a colocarle numeritos por acá también. 1, 2, 3. Entonces, si yo evalúo el 0, si 0 entra en la función f, sale el 2. Listo, el 2. Más, si yo evalúo el 0 en la función g, que es la azul, ¿quién me sale? También empieza por aquí, o sea que también me sale el 2. Es decir, que 2 más 2 es 4, y lo que acabé de encontrar es que f más g de 0 es 4. Para la nueva función que yo estoy buscando, que es f más g, y vamos a utilizar morado para colocarlo, me está diciendo que si yo evalúo el 0, me va a salir el 4, es decir, si yo evalúo el 0 voy a tener un puntico aquí. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer el siguiente. Vamos, ¿qué pasaría si yo evalúo el 1? Entonces, f más g de 1. Nuevamente ya sabemos que es f de 1 más g de 1. ¿Ok? Y f de 1 para f, veanlo aquí, va a ser acá. Esta línea imaginaria que estoy dibujando, aproximadamente 1.8. ¿Sí? O 1.7. Entonces coloquémosle 1.7, parece estar más aproximado. Más g de 1. ¿Quién es g de 1? Si evaluamos g de 1, que es la azul, me voy 1, 2, por aquí. También hagamos lo mismo, 2.7. Y si yo sumo estos dos, me va a dar 3 y 1.4, 4.4. Es decir, que si yo evalúo el 1 en la función, su pareja, lo que sale, va a ser 4.4, un punto por aquí. ¿Listo? Hagamos uno más, el del 2. f más g de 2. Nuevamente, f de 2 más g de 2. Pero ¿quién es f de 2? Si yo evalúo 2 en la función, vean lo que me está dando por aquí, este puntico, va a ser aproximadamente 1.4. Evaluemos g de 2. Si yo evalúo g de 2 en la gráfica azul, recuerde que la gráfica azul es g, me sale el 3 aquí. Entonces g de 2 es 3. Y si yo sumo esto, me sale otra vez 4.4 aproximadamente. Entonces, recuerden que todo esto es una aproximación porque no tenemos valores precisos. ¿Listo? 4.4. De hecho me quedo un poquito más arriba. Vamos a colocarlo por acá. Listo. Evaluemos ahora f más g de 3. Lo mismo, f de 3 más g de 3. Ok. Para f, ¿cuál es la pareja del 3? En este caso es bastante fácil, es 1. Véalo aquí. Si yo meto el 3 en f, me sale el 1. Entonces, 1 más g de 3. Si yo meto el 3 en la función, en la gráfica de g me va a salir por aquí aproximadamente 2.9, 2.8. 2.8. 1 más 2.8 sería 3.8. Esto quiere decir que al evaluar 3 en la función f más g me va a salir 3.8. Entonces, al meter 3 en la función, me sale 3.8, algo por acá. Hagamos 4.
Ya lo voy a hacer un poquito sin tanta formalidad. La pareja del 4, o al evaluar 4 en la función f, va a ser 0,6 aparentemente. Entonces 0,6. Y si yo evalúo 4 en g, me va a salir aproximadamente 2,4. Aparentemente está un poquito más bajito, entonces 2,4. Y si yo lo sumo, me sale el 3. Es decir, que al introducir 4 en f más g de 4, lo que obtengo es 3. Listo. Entonces, al evaluar 4, me va a salir el 3. ¿Qué pasa con el 5? Si yo evalúo 5, va a ser el 5 en f 0,3 aproximadamente. Vea que si yo meto el 5 en la gráfica f, la línea pasa por aquí, es decir, por acá abajito. Podría decir que eso es 0,3. Más quién, si evalúo el 5 en g, en la azul, me va a salir por acá 1,8. Y si sumamos estos valores me va a dar 2,1. Es decir, que al evaluar 5 en la función que me interesa hallar, que es f más g, me va a salir 2,1. Por acá. Y claramente si evaluamos 6 para f0, para g0, es decir, que el otro puntico va a estar por acá. Y mire lo que se me formó. Si yo trato de unir estos puntos con una línea, ok, la gráfica que se me forma es algo como eso. ¿Listo? Entonces espero que este video haya sido de utilidad para saber cómo aplicar esto de las sumas. De hecho, si fuera una resta sería igual gráficamente. ¿Listo? Las operaciones se mantienen, las definiciones se mantienen y puedo obtener la otra gráfica. Espero que este video haya sido de provecho.